Realmente hablar de ciertos temas, no sé si a ustedes les pasa, como clostridoides, siempre le genera a uno como dice, ay bueno, pero esto, cierto, como que esto como que es, que hay de nuevo. Sin embargo, creo que es una muy buena oportunidad, lo dijo Freddy cuando presentó el evento, que hay oportunidades en las que uno puede sentarse desde el laboratorio, con el grupo PROA, con el control de infecciones, con la unidad de cuidado intensivo, y realmente creo que uno de los temas, sin lugar a dudas, es los cambios que se están dando en el diagnóstico. Yo no sé si para todos es claro que ahora todo es stewardship, ¿no? O gestión de, yo no sé cuál es la mejor manera de traducirlo, entonces stewardship antibiótico, stewardship, etcétera, etcétera, y el laboratorio no se queda atrás, entonces también tenemos gestión diagnóstica, que es poner al alcance del paciente las mejores pruebas, las que dan mejor sensibilidad, mejor especificidad, que se hacen fácil, que se hacen rápido y que no cuesten tanto, ¿cierto? Porque hay que pensar en todo. Entonces creo que en este escenario hablar de infección por clostridoides es supremamente interesante porque no sabemos qué es lo que pasa en nuestro medio. Es que no tenemos o es que no la buscamos o es que no la diagnosticamos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es que pasan estos. Ay, no puedo. Auxilio, ¿tú me puedes ayudar? Ya, listo, algo estoy haciendo mal. Bueno, entonces lo primero es hablar un poquito de clostridoides, que todavía decimos clostridium, a mí me pasa, ¿cierto? Y es porque realmente estos microorganismos son dinámicos, van cambiando en su taxonomía, van cambiando en lo que sabemos de ellos, y mirándolo desde la historia, fíjense que es una bacteria que tiene en el mundo millones y millones de años, pero que la descubrimos ya hace un siglo, vamos a cumplir ya casi un siglo de haberla descubierto, como un anaerobio estricto que ustedes saben, y que tradicionalmente en los libros cuando uno revisa le hablaban de Clostridium difficile y lo asociábamos a esos cuadros de colitis pseudomembranosa y cuadros graves y que se dan por supuesto al uso de antibióticos, eso aparece en el año 78 y nos quedamos ahí como por un tiempo en que ni lo buscábamos ni probablemente si no veíamos estos cuadros tan alarmantes que tal vez se veían en otros escenarios, pues nosotros como que no pensábamos que eso era con nosotros y lo mismo sucedía en el laboratorio. Vienen cambios importantes, ¿cierto? Viene toda la inclusión del ELISA en los años 80, entonces ya comenzamos a tener pruebas de ELISA para detectar las famosas toxinas de las que vamos a hablar un poquito y viene por supuesto el boom de las pruebas moleculares, año 2000 y comienzos del 2000 y ya para el año 2009 teníamos ya súper estandarizado en muchos hospitales y en muchos laboratorios la PCR para clostridioides y nos cambia un poco la historia desde un poquito antes cuando comenzamos a leer la literatura y nos dicen que el clostridioides se volvió de moda porque en muchos países como Estados Unidos, Inglaterra, algunos países de Asia estaban alarmadísimos porque tenían, comillas, unas cepas hipertoxigénicas que fueron clasificadas como ese linaje, ¿cierto?, por los pulsotipos que tenían y que todos conocemos los famosos ribotipos 027 y eso alarmó a la población general porque incluso los estudios de secuenciación nos dijeron que esa cepa era más virulenta y que tenía más relación con el uso de ciertos antibióticos y la literatura ha ido cambiando un poco su perfil porque es que hay muchas más cepas circulando, entonces no nos podíamos quedar diciendo nosotros en Colombia seguro no la tenemos, entonces eso no nos va a afectar y el mundo ha ido cambiando, la taxonomía también, entonces a partir del año 2016 ya dejó de llamarse Clostridium, se organiza en otro nivel taxonómico y es el famoso Clostridioides, pero que para efectos prácticos viene a ser lo mismo. ¿Por qué es tan importante y dónde están, digamos, los puntos álgidos de Clostridioides? Primero, aislarlo, anaerobio estricto. Si hay aquí alguien del laboratorio, ya veo a la doctora Sandrita, saben que aislar anaerobios es todo un reto, desde ustedes, desde la clínica, tomar la muestra, ¿cierto? Tomen una muestra buena de anaerobio, yo los felicito al que lo haga, que el laboratorio no se quede esperando la muestra, sino que llegue rápido, se nos mueren, ellos no soportan las tensiones de oxígeno, entonces cosas como el transporte, cuando uno ve, llegó la muestra y se quedó ahí, no, ya perdimos todo el esfuerzo que hicimos se puede perder. Entonces una bacteria compleja como ustedes saben y vemos entonces cómo
tiene ciertas características claves que tenemos que tener en cuenta. La primera es la capacidad que tiene, además de ser de difícil aislamiento, de ser anaerobio estricto, tiene la capacidad de formar esporas. Por allá en nuestra microbiología recordamos que las esporas son estructuras de resistencia, ¿cierto? Y ahora, como está de moda en el último artículo que me leí, entonces las esporas son los elementos de resiliencia. Entonces nosotros ahora somos como las esporas, todo está de moda. Entonces la resiliencia que tienen los microorganismos está determinada por la capacidad de tener esporas. Estas esporas, acuérdense que resisten condiciones adversas de temperatura, de desecación, de uso de antisépticos y pueden sobrevivir, son exitosas desde ese punto de vista. ¿Dónde está el cambio importante en la bacteria cuando esa espora germina y pasa de ser espora en un proceso de resiliencia a volverse lo que llamamos forma vegetativa, que son los bacilos ya que pueden estar en capacidad de producir toxinas y generar la patología? ¿De qué depende que esa espora haga todo ese proceso, se divida, se mantenga y de un momento a otro por muchas condiciones ambientales, condiciones de nutrición de la persona, condiciones del impacto en la microbiota, pasa a volverse nuevamente forma vegetativa e iniciar el proceso ocasionalmente de infección? Y entonces viene el cuento de las famosas toxinas y ahí vamos a aclarar un poquito. Entonces, Clostridioides tiene básicamente, todos sabemos, la toxina A, la toxina B, son toxinas diferentes pero comparten un 40 o 50% de homología y básicamente alteran todo el citoesqueleto, deben entrar a la célula y producir el daño que lleva a la destrucción celular. Pero hace unos años, especialmente con la emergencia de ese famoso ribotipo, nosotros logramos hablar de otra cosa que se llama la toxina binaria. Entonces tenemos otra toxina que no es unir la A con la B, sino que está en otra plataforma en el genoma de la bacteria y que esta toxina se vio que estaba aumentada en esas cepas hipertoxigénicas, ¿cierto? Entonces digamos que tenemos ya un arsenal de 3 tipos grandes de toxinas y todo lo que ustedes ven ahí que son todas esas proteínas y enzimas que la bacteria puede expresar, incluso la producción de biopelículas que por supuesto la hace una bacteria supremamente exitosa para causar patología. Ahora miremos cuál es el famoso papel de la disbiosis. El que no hable en este momento de ecología bacteriana en el mundo, pues realmente está fuera de todo y ustedes saben que nosotros somos una célula por 9 bacterias, nosotros somos más Clostridioides o Formicutis o lo que ustedes quieran que células humanas y a veces a nosotros se nos olvida un poquito y cuando estamos frente al paciente decimos bueno aquí qué fue lo que pasó y no nos vamos para atrás a mirar qué fue lo que pudimos haber hecho que desencadenó esto y eso es lo que se llama el famoso proceso de disbiosis. Si ustedes ven ahí en ese esquema encontramos que existen muchísimos tipos de microorganismos no patógenos que forman parte de la microbiota, uno de esos solo por un ejemplo en aras del tiempo son los famosos Formicutis y que básicamente ¿qué es lo que pasa? Ellos toda esa microbiota que tenemos tiene dentro de muchas cosas, la capacidad por ejemplo de pasar los ácidos biliares, las sales biliares primarias a secundarias y los ácidos biliares secundarios tienden a disminuir la probabilidad de que esas esporas se vuelvan bacterias, digamos, activas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se dan antibióticos? Se alteran estos microorganismos, se pierde esa capacidad, se acumulan las sales biliares, los ácidos biliares primarios y eso estimula que esas benditas esporas se vuelvan bacterias vegetativas y comiencen, obviamente, si tienen la información genética de liberar toxinas. El otro punto, por ejemplo, es el ácido siálico, bacterias que tienen la capacidad de pasar esos ácidos siálicos a ácidos grasos favorecen o que uno no haga la infección porque eso reprime el paso y la famosa germinación, más otras cosas, muchas más que ustedes ven en los procesos de interacción que llevan a la inflamación. Entonces, en esos procesos vemos que es una bacteria frecuente, porque la tenemos con nosotros, que se la sabe todas, que tiene muchos factores de virulencia y que está lista a ser, digamos,
representar ese proceso de disbiosis como parte de esa microbiota. Entonces ahora sí, si pensamos en eso, ¿qué tan frecuente es? ¿Será que lo tenemos? Diría uno, pues como que sí, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué no lo vemos? O si lo vemos, ¿por qué no lo confirmamos? Y fíjense ustedes que cuando uno analiza la literatura, encuentra que datos de infección por clostridioides difíciles hay muchísimos en el mundo. Y creo que Estados Unidos, pues por lo que yo les contaba, con su famoso brote que tuvieron 2001 y después 2005, 2006, ellos comenzaron a buscar este microorganismo y para ellos es un problema grave. No en vano en el año 2019, mírense que lo ponen en su grupo de bacterias al lado de las que nosotros dominamos y solo hablamos de las resistentes y miren dónde lo colocan para ellos, porque les causa una mortalidad y una morbilidad importante. Fíjense que es la primera causa, como es de esperarse, diarrea en infecciones asociadas a la atención en salud, con muchos casos, 250,000 casos con 14,000 muertes al año. Países como Europa no se quedan atrás, los sistemas de vigilancia tanto americanos como europeos vigilan clostridioides, pues si nosotros no lo vigilamos, pues obviamente no sabemos cuánta es la carga. Fíjense que Europa tiene más de 120,000 casos anuales en su sistema de vigilancia, pero no nos quedamos en el paciente con infección asociada a la atención en salud, sino que ahora el boom, ¿cuál es? Se nos salió, entonces ya tenemos pacientes en la comunidad, hay estudios que hacen vigilancia en Europa que hicieron y demostraron que hasta el 20% de los casos en donde encontraron clostridioides provenían de pacientes con infección de origen comunitario y nosotros todavía no estamos pensando en eso. Y el otro grave problema que ustedes lo ven desde la parte clínica y es las recurrencias. El paciente que tiene una infección y pasan días, 2 meses y vuelve a tener una infección y el reto diagnóstico y el reto de manejo y lo que cuesta. Además de eso, pues obviamente el uso de antimicrobianos va a seguir siendo 30% de los casos asociados y además nuestros pacientes tienen una mortalidad importante. Yo no encontré datos de Colombia, soy sincera, pero en la literatura 6 hasta el 15% en Estados Unidos, los datos del CDC nos muestran que los pacientes fallecen. ¿Por qué? Porque la enfermedad tiene un amplio rango de presentación, desde estas diarreas más leves que se pueden ver más en la comunidad hasta los casos graves de colitis que ustedes conocen y además le está costando bastante al sistema de salud en los países donde lo vigilan. Miren, si ustedes entran al CDC para mirar, digamos, lo que hay que hacer en la contención, ellos desde la Sociedad Americana de Epidemiología Hospitalaria hacen encuestas a los hospitales y miren lo que en la última encuesta que encontré, oiga, ¿usted qué bacterias le preocupan? Y miren cómo la mayoría de los hospitales ponen a la Clostridium difficile, clostridioides, como segunda bacteria problemática para ellos, como en el diagnóstico y en el manejo. Y obviamente asociado a infecciones, pues valga la redundancia, asociadas a la atención en salud. Entonces, fíjense cómo la carga de la enfermedad sí es importante. Miren los datos publicados ya desde hace unos 4 o 5 años, donde claramente países como Estados Unidos tienen una alta carga de la enfermedad expresada en 1,000 días paciente o en 10,000 por población, pero no es la única. Y fíjense que en verde está el hospitalario, pero en azulito está la parte comunitaria, países de Europa también, pero como decía la doctora, tristemente no vemos qué pasa en Latinoamérica y miren cómo ellos tienen la capacidad de hacer un seguimiento y detectar esos años de pico de epidemia que para ellos fueron gravísimos, pero no quiere decir que ya hayan bajado la guardia, lo siguen vigilando y sigue teniendo esas tasas y esa magnitud que yo les mostré. Y entonces, ¿qué nos pasa a Colombia? Fíjense ustedes que si revisan, uno dice clostridioides difficile Colombia, sí hay algunos artículos, este es uno clásico que hicieron en Cali cuando comenzamos a tener la PCR y acuérdense que la PCR que tenemos puede amplificar esta cepa, ¿cierto? Esta variante, este linaje, entonces hicimos algunos estudios, comenzaron instituciones juiciosas a mirar los que tenían esa cepa versus la que lo tenían, las características de los pacientes, si tenían
tenían otro tipo de infección, se habían recibido no previamente antibióticos, cuánto había sido el tiempo de la terapia y claramente encontramos una relación, pero esto es desde el punto de vista de un diagnóstico que haría el hospital, pero molecularmente ¿en qué hemos avanzado? Hay grupos fuertes trabajando, en Bogotá está la Universidad del Rosario, hay varios artículos, solamente les traje donde hay manera de hacer estudios, donde ellos creo que fueron 217 aislamientos, y esas barritas lo que dicen es, cultivaron, que ese es el otro gran reto, ¿quién cultiva clostridoides? Lo cultivaron y después lo trataron de pasar para determinar el tipo de patogenicidad que tenía, pero no les fue muy bien, no lo pudieron hacer, pero en lo que alcanzaron a hacer, que fue los cultivos normales, obviamente lo rojo es asociado a la atención en salud, pero ojo, lo azul es lo comunitario. Entonces, fíjense que sí es importante para nosotros en Colombia, las dos primeras barritas es lo que hicieron con cultivo y las otras 3 o 4 son lo que hicieron con técnicas moleculares, pero no la molecular, la PCR que usamos en el laboratorio, sino técnicas de ribotipificación. Y la conclusión de este artículo que me parece muy interesante es que encontraron una variabilidad filogenética en los aislamientos de Colombia que no había sido reportada. Entonces no pensemos que porque de pronto no es el ribotipo 027 no hay nada, tenemos una variedad digamos, de presentaciones desde el punto de vista genotípico que requieren mantener un proceso de vigilancia importante. Y obviamente el escenario de la unidad de cuidado intensivo, un artículo muy bueno, durmiendo con el enemigo, creo que en las UCIs no hay muchos datos porque es que no buscamos el microorganismo, pero hasta un 35% de los pacientes pueden en su curso de estar hospitalizados en las UCIs desarrollar diarrea y fíjense que un 13% podrían diagnosticarse como infección por clostridoides con prevalencias que pueden variar hasta un 4% y muchos pacientes colonizados. Pueden ser 15, pueden ser 20%, en lo cual también nosotros no conocemos la magnitud. Entonces diríamos que la bacteria está ahí, que la patología está, que la magnitud y la carga son importantes. Entonces la siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿será que lo buscamos suficientemente o será que no lo sabemos diagnosticar? ¿Cierto? Entonces en esos procesos creo que el mensaje de estos escenarios que además de actualizarse en temas tan importantes para su práctica diaria, es también trabajar de la mano, como decía Freddy. Si no tenemos definiciones de vigilancia clara, no lo buscamos. Si aquí hay alguien que trabaja en control de infecciones, sabe que el Sistema Nacional de Vigilancia, ¿qué nos pide? Infecciones asociadas a dispositivos, somos expertísimas, infecciones de sitio operatorio, todas no las sabemos, pero diarrea. Si la enfermera, hay muchos sistemas de vigilancia que tienen que ser pasivos, es la enfermera en el piso que llama al comité de infecciones y dice, oiga, tengo un paciente con diarrea, pero si no lo hace, nunca vamos a tener la magnitud. Entonces hay que tenerlo incluido en los sistemas de vigilancia y para eso hay que tener definiciones de caso apropiadas, que en eso no me voy a cansar, y estandarizadas. No es que me pareció que tenía diarrea o tal vez no llegan al laboratorio, a veces muestras inapropiadas. Entonces diagnóstico estandarizado, apropiada definición de caso y buscar nominadores y denominadores. ¿Cómo nos falta? Me hubiera gustado tenerles para esta charla denominadores de lo que estamos haciendo, de cuántos pacientes que ustedes sospecharon llegaron al laboratorio las muestras y de esas cuántos salieron positivas. Fallamos todavía en esos datos microbiológicos. Esto es solo un ejemplo europeo, cómo ellos tienen sus flujogramas. Entonces tienen por un lado el laboratorio con el diagnóstico, la muestra adecuada, qué pruebas le vamos a hacer, ya vamos a hablar de eso, y lo que debemos hacer con el paciente y cómo le ponemos el nombre. Es un caso confirmado, es un caso sospechoso, está asociado a la atención en salud, es de origen comunitario, pero si no tenemos ese tipo de flujogramas, vamos a quedar siempre en lo anecdótico, tal vez no, aquí yo nunca veo. No podemos seguir así, ¿cierto? Porque fíjense la magnitud del problema. Estados Unidos tiene su sistema montado, ustedes encuentran la definición de caso claro, que ojalá la tuviéramos así de clarita en todas nuestras instituciones, es definido como un cultivo positivo, ellos hacen, en este caso no es cultivo, sino es una prueba de ELISA que confirma la presencia de toxinas libres, ¿cierto? Que ahí está claro, o con técnicas de PCR, donde la muestra sea adecuada, eso es supremamente importante, ¿cierto?
y ahí está claro, y también que es un episodio recurrente. Entonces tenemos que tener claras las definiciones, las vemos en todos los libros. Si en un día tenemos 3 deposiciones líquidas, ¿cierto? No lo sabemos de memoria, entonces ¿por qué no lo estamos haciendo de rutina? Entonces miremos el reto diagnóstico por último, y es que definitivamente hay oportunidades de diagnóstico, claro que sí, hay cosas nuevas, sí, pero si no las ponemos juntas a trabajar es muy difícil. ¿Por qué? Porque el estándar de oro no está disponible para nosotros, siguen siendo los benditos cultivos, y esos cultivos no son fáciles, y menos si queremos hacer cultivos donde miremos la acción toxigénica. Eso lo leo en los libros, pero yo en mi vida, ni cuando estudié microbiología lo vi hacer. Entonces el diagnóstico clínico soportado por el laboratorio es supremamente importante. Hacer las pruebas de laboratorio a la población que es supremamente importante, y hacer flujos o algoritmos institucionales. Eso lo dicen todos absolutamente. ¿Hemos mejorado? Claro que sí, tenemos más técnicas de detección más rápidas, y todavía no tenemos un estándar de esos gold estándar que nosotros quisiéramos tener. Miren estos estudios europeos, esto salió publicado como en el 2019 sobre una revisión de la literatura. Europa tiene buenos, hacen estudios prospectivos o de prevalencia de punto. 7.300 muestras de los hospitales de la red europea llegan al laboratorio de referencia ya con todos los juguetes que tienen, y encuentran que en 23 casos ni se les pasó a buscar clostridioides a los laboratorios. 3% de falsos negativos, la calidad de la muestra no siempre tan buena. Mandaban pacientes con muestras que no eran diarreicas al laboratorio, perdimos el año, pacientes que tenían laxantes, perdimos el año. Los tiempos de procesamiento, si las muestras duran más de 2 horas, las toxinas se desintegran y llegan a hacerse una ELISA al laboratorio. Acuérdense que las ELISAs detectan la toxina libre, si la toxina está destruida, ¿qué anticuerpo se va a pegar a la toxina? Entonces salen negativos. No se debe hacer ese tipo de cosas desde la toma de la muestra, es mejor la materia fecal y no el escobillón porque daña la toxina. No hay que repetir pruebas porque la positividad no supera el 1%, y obviamente si estamos en brote las cosas son distintas, y todavía la rutina de colonizadores no está indicada. Muy bien, entonces ya en estos minutos que me quedan hablemos de lo que tenemos. Fíjense, metodologías estándar, ¿qué tenemos? Cultivo toxigénico, cultivar la bacteria y hacerle pruebas para mirar si está produciendo o no la toxina, dificilísimos, carísimos de hacer. Cultivo celular para mirar el efecto citopático, como lo que hacen en los laboratorios de referencia. Complejo también porque tenemos que tener líneas celulares para mirar el efecto citopático de la toxina. Esos son los 2 métodos que siguen siendo con todas las limitaciones. Y de ahí para abajo viene todo lo que nosotros conocemos, que fue lo primero que tuvimos, ELISAs. ELISA, bueno, sí, excelente, buenas sensibilidades, obviamente no tan altas comparado con los estándares, con buena sensibilidad como ustedes lo ven, pero con un poco de mejor especificidad. Hay distintas técnicas, hay unas que usan quimioluminiscencia, otras que usan el ELISA clásico enzimático para las toxinas, ¿cierto? Y vienen aquí al final unas pruebas que están en boga, que son las pruebas más rápidas, que usan inmunocromatografía, flujo lateral, y que pueden detectar tanto toxinas como pueden detectar además la GDH, que ustedes saben que es una enzima producto del metabolismo del microorganismo. Para las ELISAs, cuando uno hace ELISAs, aquí está, cuando uno hace ELISAs y compara las toxinas y las mira con la inmunocromatografía, le va mejor al ELISA con las toxinas, pero entonces ustedes ponen en la balanza, porque además las pruebas inmunocromatográficas que tienen de ventaja, rápidas, fáciles de hacer, no tan costosas, ¿cierto? Y vienen por supuesto las pruebas moleculares que tienen son muy buenas, pero ¿cuál es el problema de las pruebas moleculares? Cuando se usan solas, que amplifican material genético, pero eso no quiere decir que la producción de la enzima, de la toxina esté ahí y que esté produciéndola y que esté libre, tiene la información genética. Entonces viene por último lo que debemos hacer todos, y es unir todo. Como el estándar de oro tiene esas dificultades, ¿cierto?
Entonces, lo que trabajamos es haciendo algoritmos, pegar lo que tenemos de la mejor manera. Este es el europeo que le dice a uno, mire, si usted tiene, puede ser una prueba molecular y arranca con esa, o tiene una prueba rápida, no se quede ahí con ese dato solo, porque si usa las pruebas y no le hace una confirmación, puede estar dando un falso positivo, por eso, porque ella solo amplifica el material genético. Si las pruebas que utiliza en escala y los algoritmos de 2 pasos o de un solo paso, ambas dan negativas, nos vamos felices de la charla. El problema es cuando una sola da positiva y nos toca hacer la siguiente, ¿cierto? En Europa pueden darse el lujo de llevarlas incluso los algoritmos a pruebas confirmatorias con cultivo, pero esa no es nuestra realidad. Estados Unidos lo tiene un poquito más sencillo y ellos hacen mucho énfasis en el paciente que selecciona, la calidad de la muestra y el diagnóstico, y lo mismo, si tienen las dos pruebas usando, por ejemplo, las pruebas de detección de GDH o la prueba molecular, y si las dos dan positivas, pues es positivo, pero el problema viene aquí para nosotros, el escenario de las prevalencias. Tener solo amplificación de ácidos nucleicos no es suficiente, porque podemos tener un valor, el problema es eso, el valor predictivo, ¿cierto? Entonces el valor predictivo positivo baja notablemente y no discrimina entre infección y estados de portación, y además cuestan mucho. Entonces los españoles, y esto es lo que más tomamos, pegaron los algoritmos, no ir primero con una y después con la otra, y con esto termino, porque eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Entonces, si tenemos una prueba que simultáneamente nos detecte la GDH y nos detecte la toxina, si tenemos pruebas de ELISA, pues las dos. Si tenemos las pruebas inmunocromatográficas, también es bueno. Si las dos son negativas, con mucha probabilidad el paciente, obviamente basado en las características y definición de caso, no lo tiene. Si las dos son negativas, pues puede ser probable, pero cuando, por ejemplo, ustedes tienen una GDH positiva y las toxinas negativas, no nos podemos quedar ahí, tenemos que dar el siguiente paso, como por ejemplo hacer una prueba molecular. Entonces, esos algoritmos no son tan difíciles, fíjense ustedes, es lo que estamos haciendo ahora. Colombia tiene ahora pruebas rápidas, las tenemos disponibles, esa que tiene la GDH y tiene las toxinas, tenemos ELISAs de GDH y toxinas, y tenemos molecular, y además lo tenemos en los paneles, o sea, tenemos lo que podríamos tener, falta es meterlo en un algoritmo con racionalidad, no como vemos a veces que unos piden PCR, al otro nos gustó más la GDH, el otro pedimos la GDH, salió positiva, pero las toxinas negativas, y en el laboratorio no sabemos si sugerimos hacer la prueba molecular, pero no necesariamente se hace. Entonces para eso tenemos que sentarnos todos, hablar el mismo idioma y mirar los resultados. Nosotros estamos haciendo ya este algoritmo, hemos tenido en más de 3 meses 217 aislamientos que ustedes han solicitado, con una positividad de 9% por lo menos del Clostridium. Esto no se veía antes, nos toca seguir afinando el algoritmo y ver la representación clínica. Entonces, en conclusión, yo creo que la enfermedad sí existe, que es grave la infección, que representa una carga, pero que nosotros no la conocemos. Es imperante hacer el diagnóstico y tener datos también de biología molecular. Las pruebas diagnósticas en sospecha de IAS, rutinario, eso no debería ni pensarse, ahí es claro. Y los algoritmos diagnósticos de 2 pasos, por ejemplo, si somos los que usamos o en uno solo, buscamos siempre arrancar con una prueba sensible y después buscar una prueba más específica. Entonces los invito a que repasemos esto, lo tengamos en cuenta, cualquier duda acercarse a los laboratorios, trabajar con el PROA, con el grupo de infectología y optimizar estas herramientas que ya tenemos disponibles para saber finalmente cuál es la verdadera carga de un microorganismo tan importante, creo que más frecuente de lo que queremos y tan versátil, y que sin duda es un reto tanto para el diagnóstico nosotros en el laboratorio como para ustedes en el manejo de los pacientes. Muchas gracias.